En este video vamos a dar a conocer acerca de el cálculo de la longitud de traslape de acero de refuerzo horizontal o vertical, ya sea en columnas o en vigas. Para ello tenemos que conocer a qué nos referimos cuando hablamos acerca de un traslape de acero, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos acero de refuerzo en las vigas o en columnas, muchas veces el acero muchas veces no es continuo y no da con la longitud que muchas veces requerimos. Entonces, para ello acudimos eh, a la solución de poder hacer un traslape o un empalme de acero, ¿no? Como por ejemplo, como nos muestra en esa parte de acá, ¿no? Esta es una forma de poder hacer un traslape de acero y dar continuidad a nuestra, por ejemplo, a nuestra edificación, para poder llegar a N pisos que se requiera, el cliente necesite, pues, ¿no? Entonces, cuando una fuerza actúa como una fuerza vertical o horizontal, actúa sobre las vigas o las columnas, es- estos traslapes van a resistir debido a que toda su longitud está embebida de concreto. Ahora, para hacer estos traslapes, hay un previo cálculo. La longitud mínima de traslape La longitud mínima de traslape se calcula. Es decir, si nosotros vamos a hacer un traslape de varía de, por ejemplo, de 3/4, esa longitud es muy diferente a empalmar varillas de media, de 5/8 o de 1 pulgada. Son empalmes con longitudes muy diferentes. Ahora, veamos cómo calculamos esta longitud de empalme de acuerdo al tipo de acero que utilicemos en obra, ¿no? Por ejemplo, pero antes de ello debemos conocer también lo que nos dice la norma. La norma nos dice que los traslapes del refuerzo horizontal o vertical tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permitirá el traslape de refuerzo vertical en el primer entrepiso y tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de las soleras y columnas. Entonces, sabiendo esto acerca de la norma nos indica que debe ser 45 veces el mayor diámetro de la barra. Entonces, procedemos a calcular nosotros, calculemos la longitud de traslape para acero de 3/8. Entonces, esto nos dice que la norma es 0,70 de albañilería, nos dice que son 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapado. Entonces, esas 45 veces lo multiplicamos por el tipo de acero, en este caso estamos considerando de 3/8, y este nos arroja una cantidad de 16,87. Hasta ahí tenemos una longitud en pulgadas, pero si nosotros queremos conocerlo en centímetros, lo multiplicamos simplemente por 2,54. ¿Por qué? Porque 1 pulgada es 2,54 centímetros. Arroja una cantidad de 42,85. Ustedes pueden redondearlo, claro está. Lo podemos redondear a 45 centímetros y este podría ser nuestra longitud de traslape. Es decir, que para nuestro acero de 3/8, si queremos empalmar acero de 3/8, tenemos que hacer un traslape o nuestra longitud mínima de traslape va a ser de 45 centímetros, ¿no? Va a ser de 45 centímetros. Esa va a ser, es así como nosotros calculamos la longitud de traslape para en los aceros de refuerzo, ¿no? Si nosotros procedemos a calcular de la misma forma, pero ya para en este caso con acero de media.
Si se fijan, de la misma forma, utilizamos los 45 veces por la cero de media, ¿no? 45 veces por la cero de media y nos arroja un resultado de 22.5 pulgadas. Si nosotros lo multiplicamos en centímetros, nos arroja una cantidad de 57.15 centímetros, ¿no? 22 pulgadas por 2.54 centímetros, tenemos una cantidad de 57.15 centímetros. Si nosotros redondeamos esa cantidad, vamos a tener un resultado de 60 centímetros de traslape, ¿no? Es decir, para varilla de media, nuestra longitud mínima de traslape va a ser de 60 centímetros, ¿no? Nuestro traslape en columnas y vigas va a ser de 60 centímetros para varilla de media. De la misma forma, vamos a efectuar para varillas de 5 octavos. Por norma, 45 veces el diámetro por 5 octavos y tenemos un resultado de 28.13 pulgadas. Si lo multiplicamos por 2.54 para obtener un resultado en centímetros, nos da un total de 71.45 centímetros. Lo redondeamos y tenemos una cantidad de 75 centímetros de traslape, es decir, vamos a hacer un traslape de 75 centímetros en acero de 5 octavos, ¿no? 75 centímetros en acero de 5 octavos. Esa va a ser nuestra longitud mínima de traslape para acero de 5 octavos. Continuamos de la misma forma. Lo calculamos para acero de 3 cuartos. De la misma forma, por norma, 45 veces por el diámetro de 3 cuartos, de la varilla de 3 cuartos, tenemos un resultado de 33.75 pulgadas. Ese lo multiplicamos por 2.54 centímetros y tenemos un resultado de 85.73. Lo redondeamos y tenemos que 90 centímetros será la longitud mínima de traslape para nuestro acero de 3 cuartos, ¿no? 90 centímetros longitud mínima de traslape para aceros de 3 cuartos. De la misma forma podemos calcularlo con nuestro acero de 1 pulgada, ¿no? De la misma forma, por norma, 45 veces el acero de 1 pulgada que vamos a utilizar nos arroja una cantidad de 45 pulgadas. Multiplicamos de centímetros y tenemos un resultado de 114,30 centímetros. Esto en metros, lógicamente será 1.15 metros de traslape para hacer 1 pulgada, ¿no? Esa será nuestra longitud mínima en el caso de acero de 1 pulgada. Es así como nosotros calculamos nuestra longitud de traslape de acero de refuerzo horizontal o vertical de acuerdo al tipo de acero que estemos utilizando, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que la longitud va a ser muy diferente para una varilla de 3 octavos, va a ser muy diferente para una varilla de media, 5 octavos, 3 cuartos y de 1 pulgada. Son cálculos muy diferentes. Entonces, lo que vemos mayormente en las obras es que vemos 3 tipos de empalme, ¿no? Como por ejemplo, en esta figura de acá, nos dice, tenemos el empalme, un primer empalme, ¿no? Empalme tipo A, empalme tipo A. Este empalme nos dice que
que debe, el empalme correcto deben estar a los 2 tercios centrales, ¿no? De toda la longitud, de toda la longitud de nuestra columna, los traslapios deben ir a los 2 tercios centrales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de un empalme y aquí tenemos otro empalme. Está a los 2 tercios centrales. Otra condición es que los empalmes tienen que ir de una manera alternada, ¿no? O sea, no es que están juntos, sino que están de una manera alternada, ¿no? Uno más arriba del otro, por decirlo así. Esa es la manera ideal la que debe darse los empalmes en el acero, ¿no? Si se dan cuenta en esta figura de acá, en la segunda figura, tenemos el empalme tipo B. Este es otro tipo de empalme que se ve de una forma común en las obras de construcción civil, que no es la adecuada, pero en este caso, si nos encontramos con este tipo de empalme, por ejemplo, miren, a esta altura vemos un empalme y a esta otra altura vemos el otro empalme, ¿no? Este es otro tipo de empalme. Cuando nos encontramos con ese tipo de empalme, nuestras longitudes ya calculadas, vamos a tener que aumentarle un 30 o un 70% más de longitud, ¿no? Aumentar un 30 o un 70% más de lo ya calculado. Esta es una forma que no debería darse. Son empalmes que se dan en la parte inferior y de manera alternada. Otra de las empalmes más comunes que se ven es como en este caso de acá, ¿no? Empalmes tipo C inferior y sin alternar. Es decir, prácticamente aquí los empalmes son a la misma altura, si se dan cuenta. Pero para estos casos se recomienda aumentar también de la misma forma entre un 30 a 70% más la longitud de la ya calculada, ¿no? Aumentamos a un 30 o 70% más. En este caso vamos a escribirlo aquí. Esa es la manera ideal, pues, ¿no? Esa es la forma ideal de construir. Pero si nos encontramos con este tipo, con el empalme tipo B, vamos a aumentarle más un 30%, ¿no? Le aumentamos un 30% y de la misma forma le aumentamos, si nos encontramos con un empalme tipo C, le vamos a aumentar a nuestra longitud un 70% más. Ahora, otra de las cosas, en el caso de las vigas, los empalmes los empalmes y la forma correcta que se deberían dar es como se muestra en esa imagen, ¿no? En este caso, los empalmes en la parte superior debe ser al centro. Siempre debe ser al centro el empalme de la parte superior. Y la parte inferior se da a los extremos, ¿no? Casi a los extremos, ¿sabes? Aquí los empalmes de la misma forma. En el caso de las vigas, los empalmes van a ser igual a 45, 60, 70, 90, 1,15 m, de acuerdo al tipo de acero que estés trabajando, ¿no? Puede ser 60, 45, 70, 90, 1,15 m, de acuerdo al tipo de acero en la que estés trabajando, ya sea 3 octavos, de media, 5 octavos, 3 octavos o de 1 pulgada. Eso va a ser dependiendo. Pero los empalmes correctos es que en la parte superior sea al centro el empalme, ¿no? Y el inferior sea a los extremos. No pueden ir así, no puede haber un empalme aquí y otro por acá, así, enfrentados.
Y bien, es así como nosotros podemos calcular las longitudes de traslape de acuerdo a la varilla en la que estén trabajando, ¿no? Así es como podemos calcular la longitud mínima de traslape, usando estos cálculos previos para ya proceder con el traslape o empalme de acero de refuerzo horizontal o vertical.